Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Este es tu programa Pan de Vida y esperamos que la palabra que hoy vamos a compartir sea de bendición y sea de edificación para tu vida. Quiero compartir un poco de lo que la semana anterior estuvimos hablando y veíamos cómo el enemigo ha puesto un sistema en el mundo a través del cual atrapa nuestra mente, atrapa nuestra atención, y cuando nos seduce, cuando nos derriba pensamientos o fundamentos firmes de nuestra vida, entonces entra, nos atrapa y nos conduce por una senda muy apartada de los propósitos de Dios para nuestra vida. Veíamos el ejemplo de Adán y Eva, cómo la serpiente vino y engañó a Eva, y veíamos tres cosas importantes que todos debemos tomar en cuenta. Veíamos que la serpiente vino con Eva para confundirla. La serpiente le dijo a Eva, con que Dios les dijo, no coman de los árboles. Es decir, la serpiente estaba tratando de confundir lo que Dios había dicho a Eva, pero Eva que conocía bien lo que Dios le había dicho, le dijo, no dijo eso Dios. Dios dijo que podíamos comer de todo menos de uno. Era el versículo que tenía ella en sus manos. La Biblia que ellos tenían era solamente un versículo, y Eva lo sabía muy bien. Dios dijo, pueden comer de todo menos de uno. En este sentido, Eva conocía bien el principio que Dios había establecido, y aún así fue engañada por la serpiente y cayó en sus trampas. Ahora imagínate si tú y yo no conocemos la palabra de Dios. Si tú y yo no conocemos la palabra de Dios, hemos abierto puertas, hemos tomado decisiones contrarias a la palabra del Señor, y no nos dimos cuenta de ello. Lo segundo que hizo la serpiente fue negar lo que Dios dijo. Dios le dijo a Eva y a Adán, les dijo que si comían de ese fruto que les había señalado, el día que comieran de ese fruto iban a morir. Pero la serpiente les dijo, no vas a morir. Era una declaración contraria a lo que la palabra del Señor decía, a lo que el Señor les había dicho a ellos. Y en este sentido, la serpiente actualmente está en operación, llevando a las personas a abrir puertas al pecado, y les pone el pensamiento de que nada va a pasar, de que pueden hacer lo que quieran y nada va a pasar, que pueden vivir en adulterio y nada va a pasar, que pueden abrir puertas a la fornicación y nada va a pasar, que pueden robar o mentir y nada va a pasar. ¿De dónde crees que viene ese pensamiento que te hace creer que no habrá consecuencias de esas malas decisiones? Del mismo ser que operó en el Edén, llevando a Eva por un camino de rebeldía a lo establecido por el Señor. No importa si asistes a la iglesia, no importa si tomaste escuela de campeones, si fuiste al encuentro, no importa si eres un servidor, un sembrador o incluso un ministro de Dios. Cuando una persona que está sirviendo al Señor toma decisiones contrarias a la palabra de Dios, es porque en su mente ya hay un argumento, ya hay un pensamiento que lo hizo creer que no habrá consecuencias por esa puerta que se abrió al pecado. Pero veíamos que lo que Dios dijo en el pasado que es pecado, hoy sigue siendo pecado y mañana seguirá siendo pecado, porque la palabra de Dios es eterna y no cambia. ¿Alguien dice amén? El tercer aspecto que veíamos en el asunto de la tentación que tuvo Eva es que dice la Biblia que la serpiente le dijo, sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto serás como Dios. En este sentido, la serpiente estaba tentando a Eva a ocupar una posición que no le correspondía. La posición de decidir qué es bueno y qué es malo. Porque la serpiente le dijo, cuando tú comas de este fruto vas a ser como Dios, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. En otras palabras, estaba envaneciendo la mente de Eva para llevarla a decir, tú vas a definir tu propio criterio. Tú vas a tener tu propio concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. Ya no vas a necesitar de Dios. Ya no vas a necesitar de la Escritura, ya no vas a necesitar de congregarte, ya no vas a necesitar que alguien te enseñe, porque tú ya lo sabes todo. Era el veneno que la serpiente estaba vertiendo en Eva, y finalmente Eva cayó en el engaño de la serpiente. Cuando usted y yo no vamos a la palabra de Dios, usted debería preguntarse por qué no van a la palabra de Dios, por qué no lee las Escrituras.
Cuando usted y yo no estamos interesados en conocer los principios de Cristo, los principios de Dios, quiere decir que de manera inconsciente está en operación un espíritu que nos conduce por un camino donde no le demos relevancia a la palabra de Dios. Porque uno llega a pensar, bueno, yo ya sé lo que es bueno y lo que es malo. No se trata de lo que usted sepa, se trata de que tenemos que estar siempre bebiendo de la fuente que nos alimenta, que es la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén? La palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestro fundamento, y usted y yo debemos siempre beber, nutrirnos de la palabra del Señor. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y veíamos en Génesis 3 que hubo 3 cosas que se despertaron en Eva cuando Eva volvió a ver el fruto. Dice la Escritura, vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, vio. El asunto es cuando prestamos atención a lo que la serpiente nos está señalando. El asunto es cuando usted y yo prestamos oídos a los ofrecimientos de la serpiente. Entonces empezamos a poner nuestra mirada donde el enemigo quiere que la pongamos. Vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. También veíamos la semana pasada que Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15, nos muestra una estrategia que Satanás usa para atraparnos, para seducirnos. Y dice Santiago 1, del 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando usted y yo enfrentamos una tentación, usted no debe decir, es que esta tentación me la puso Dios, porque la Biblia dice que Él no pone tentaciones a nadie. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Sino que cada uno es tentado. Repita conmigo, cada uno. A ver, cada uno levante su mano. Ahí dice este versículo que cada uno es tentado. O sea, cada uno en algún área de su vida, en alguna circunstancia, en alguna situación va a ser tentado por el diablo. ¿Cómo va a ser tentado? Por asuntos que en el pasado abrimos. No importa si usted es una persona llena del Espíritu Santo, no importa si usted es el mismo ángel Gabriel aquí viviendo entre nosotros, la Biblia dice que cada uno de nosotros es tentado. Cuando usted no acepta que está en tentación, quiere decir que usted tiene un pensamiento envanecido, porque usted está diciendo que usted es el ángel de Dios y que nunca es tentado. Aquí la Biblia dice que todos somos tentados, cada uno es tentado. Ser tentado no es pecado. La Biblia dice que Jesús mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. El enemigo va a poner tentaciones. El problema es cuando tú y yo nos empezamos a abrir puertas a la tentación, empezamos a observar demasiado aquello que se nos está ofreciendo en el camino. Satanás, la chamba que tiene es poner tentaciones en tu camino para hacerte caer, para que abras puertas y volver a dominar tu vida. Pero la obra del Espíritu Santo es llenarte de poder, es llenarte de autoridad para que reprendas toda obra de las tinieblas y vivas cada día en el propósito de nuestro Padre Celestial. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Y veíamos que la forma en que el enemigo trabaja es atrayendo. Dice Santiago, cada uno es atraído de su propia concupiscencia. Veíamos que un asunto es la atracción. Es como cuando tú vas en tu camino y de pronto empiezan a parpadear luces. Veíamos que los negocios comerciales tratan de atraer la atención de la gente poniendo música a todo volumen o poniendo luces que provoquen que la gente voltee. De la misma forma, en el camino en que tú y yo vamos, Satanás va a estar poniendo lámparas, va a estar poniendo cosas que atraigan nuestra atención, porque el siguiente paso después de la atracción, dice la Biblia, es la seducción. Y veíamos que un significado de seducción es engañar con arte y maña. Es persuadir suavemente al mal. Génesis capítulo 3 dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. En este sentido, el enemigo al que usted y yo enfrentamos y que Cristo ya lo derrotó, es un enemigo astuto,
que si usted quiere correr en su propia sabiduría o en sus propias fuerzas, créame que lo va a engañar. Pero si usted se apoya en el poder del Señor, si usted se fundamenta en la palabra del Señor, usted lo va a tener sometido todos los días de su vida. Y usted va a estar experimentando victoria tras victoria en el nombre de Cristo Jesús. Entonces el enemigo atrae, el enemigo seduce la mente. Y veíamos que el tercer aspecto que aparece en Santiago es la concepción. Y concepción tiene que ver con un embarazo. Y es cuando la persona dentro de sí ya está determinado a hacer aquel mal. Es cuando la persona dentro de sí ya está determinado a abrir aquella puerta al pecado. Es cuando la persona ya determinó en su corazón cometer aquella acción que atenta contra los principios del Señor. Y el cuarto punto que viene en Santiago es que se da a luz. Es cuando la persona comete aquella acción. Como vemos, es todo un proceso de atracción, seducción, concepción y finalmente el cometer aquella falta. Un cristiano no cae de un día para otro. A un cristiano el enemigo le está derribando las fortalezas que tiene en su mente. El enemigo está tratando de penetrarlo en su mente para tratar de seducirlo. Pueden pasar semanas, pueden pasar meses, pero si la persona sigue coqueteando con el pecado, si la persona sigue abriendo puertas a la tentación, tarde o temprano va a caer en los engaños que Satanás está poniendo. Por eso la Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Hoy quiero hablarte, abundar en este tema, en cómo es el sistema que hay en el mundo que Satanás ha establecido. Me gusta compartir en temáticas y compartirte el tema con arroz, luego con frijoles, luego con mariscos y luego con carnita asada y de diferentes formas la misma temática para que quede claro el principio que la palabra del Señor nos enseña. ¿Alguna tripa dice amén? Entonces, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. La vez pasada te mencionaba que la Biblia señala a Satanás como el príncipe de este mundo. Cuando habla de príncipe, habla de una especie de control, una especie de gobierno. Él gobierna la mente de las personas que no quieren buscar a Dios. Él somete a las personas a su voluntad. Aquí solamente hay dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. El camino de la bendición o el camino de la maldición. No hay términos medios, no hay grises. ¿Es blanco o es negro? No hay. Cristo dijo: el que no es conmigo es contra mí. Así de sencillo, así de sencillo. Si usted dice que está con Cristo, pero tiene un pie en el mundo, realmente usted está en el mundo. Sabe de Cristo, pero su compromiso está con el mundo, porque todavía tiene un pie allá. Pero cuando usted se entrega a Cristo, usted lo hace Señor de su vida. Hacerlo Señor de su vida quiere decir que está dispuesto a obedecerle, a obedecer al Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Habla de cosas. Y esas cosas es el sistema del que te quiero abundar el día de hoy. Las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, el Señor dice: yo quiero tu amor por completo. Yo quiero tu corazón por completo. En la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dios mostró su amor para con nosotros a través de Cristo. Él dio todo lo más valioso que Él tenía, que es su Hijo, nos lo dio. Y por esa razón Él nos dice: bueno, dame tu corazón por completo. Al pueblo de Israel le dijo, como prioridad número uno es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dios estableció: mira, tienes que aprender a amarme, porque yo te amo. Quiero que aprendas a amarme sin reservas, porque yo te voy a amar sin reservas. Yo te amo sin reservas. La Biblia dice que Dios nos ha amado con amor eterno. Desde antes de que tú nacieras, Él ya te amaba. Desde antes de que te formaras en el vientre de tu madre, Él ya te amaba. Desde antes de que le sirvieras, cuando estabas allá borracho, cuando estabas allá alcoholizado, cuando estabas allá en malos caminos, Él ya te amaba y quería atraerte. Finalmente te trajo a sus pies y hoy gozas del amor y de la bendición de nuestro Padre. Dale un aplauso al Señor.
Pero Dios es claro en este pasaje y dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si en nosotros hay amor por las cosas del mundo, entonces el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, todo el tiempo que vivimos apartados de Dios, hicimos nuestra propia voluntad y seguimos la corriente de este mundo. Amábamos las cosas del mundo, sus deleites. Y cuando la Biblia habla de la corriente de este mundo, está hablando de un cauce, de un río, de un flujo por donde la mayoría de personas se va. Y esto es como ir contracorriente, porque en tu trabajo te vas a dar cuenta que todos tienen la tendencia a ir por la corriente del mundo y quizás tú seas el único que quiere ir en pos de Dios. En tu escuela es probable que la mayoría vaya hacia un rumbo que es la corriente de este mundo y a ti te toca ir contracorriente. Pero no importa en qué circunstancias tú te encuentres, el poder de Dios está en ti y Él te va a fortalecer. Y en medio de esas circunstancias, tú vas a estar de pie honrando al Señor con tu conducta, con tus acciones y con tus palabras. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor te sostiene. Ahora, en el mundo, como ya te decía, Satanás ha establecido un sistema que provoca esclavitud en las personas. Esclavitud. Hay varias clases de esclavitud: esclavitud espiritual, esclavitud física, esclavitud emocional, esclavitud mental. Pero el enemigo ha puesto un sistema para provocar esclavitud. Es como poner quesito al ratón por un caminito para finalmente llevarlo a una trampa y atraparlo. Le pones queso al ratón y ahí va el ratoncito, para finalmente llevarlo a una trampa. Entonces, es como soltarle a una persona una tarjeta de crédito para que se lleve todo lo que quiera. Y te dicen, disfrútalo hoy y páguelo mañana. Vive placenteramente, presúmelo, póntelo. Después lo pagas. El asunto es que mientras lo usas, te lo pones, lo disfrutas, pero lo tienes que pagar después. Y lo vas a pagar con intereses. ¿Qué pasa si no puedes pagar? Se te quitará lo que te dieron. Puedes llegar a perder tu casa, puedes llegar a perder tu coche, puedes llegar a perder tu empresa o incluso tu libertad. Así opera el enemigo. Te pone quesito para que tu carne sienta satisfacción. Te pone tentaciones para que tu carne se mueva. Te atrapa. Pero lo que no te está mostrando es lo que viene después. Perder tu matrimonio. Perder tu familia. Perder tu vida espiritual. Y todo lo que conlleva el irnos por la senda equivocada. Te lleva a vivir en el hoy con libertad y alegría y te dice, no pasa nada, nadie se dará cuenta. El enemigo te dice, un poquitito no es nada, todo lo hacen y viven felices. Y en la corriente de este mundo, te vas a encontrar a personas que aparentemente son felices. Van sonriendo, van alegres, aparentemente. En este cauce del que te estoy hablando, en el que la mayoría del mundo va, aparentemente en libertad, aparentemente disfrutando el alcohol, aparentemente disfrutando el libertinaje, aparentemente un rostro de felicidad, pero cuando te sientas a platicar con ellos, te das cuenta que hay serios vacíos en sus corazones. Te das cuenta que vienen de situaciones familiares difíciles, de matrimonios separados, de familias disfuncionales, de familias donde no se hicieron cargos de ellos, en donde no los pudieron conducir. Esas personas, yo lo digo porque en algún momento así viví.
Aparentemente vivía en libertad, sonreía, hacía lo que quería, pero acá adentro había serios vacíos. Acá adentro había situaciones que arreglar. Allá con mis amigos, allá con todos, con los que me juntaban ese cauce por donde todos mis compañeros y la mayoría de mis amigos iban, aparentemente estábamos en libertad y en alegría. Pero sabíamos que por dentro, acá muy en el fondo, había una necesidad que ni el alcohol ni nada de eso nos podía llenar. Entonces este mundo aparenta cosas, este mundo aparenta felicidad, este sistema del mundo simplemente mueve los deseos de la carne, pero no trae una verdadera satisfacción a nuestra vida. Este sistema mueve o provoca tres cosas en las personas, como ya vimos. Provoca los deseos de la carne. Repita conmigo, los deseos de la carne. Y cuando mueve los deseos de la carne, está tratando de atrapar nuestra carne a los placeres de este mundo. Porque de pronto cuando hablamos de tomar cervezas bien heladas, algún hermano podrá decir, ay, se me hace agua la boca. O alguna persona podrá decir, ay, pues me acuerdo, como aquella persona que decía, hermano, yo me acuerdo cuando antes de venir a Cristo me tomaba mis cervezas bien heladas, decía él, bien emocionado. Y hermano, yo llegaba y abría el refrigerador y estaba la cerveza sudando de frío, decía. Y por ahí un hermano empezó a entrar en bendición y dijo, aleluya. Entonces, en este sistema del mundo, Satanás trata de mover nuestra carne. Y cuando somos cristianos, debemos comprender que en el pasado le dimos rienda a la carne. Abrimos algunas puertas. Y Satanás tratará de volver a entrar por esa puerta para volver a prendernos y llevarnos por el camino equivocado. La segunda cosa que dice Primera de Juan es que despierta los deseos de los ojos. Y es donde quiero abundar el día de hoy. Los deseos de los ojos, la Biblia Nueva Versión Internacional traduce diciendo la codicia de los ojos. O sea, el mundo mueve la carne y despierta la codicia. Ahora, aquí deberíamos hacer un alto y preguntarnos. Hay una versión que dice, la Nueva Traducción Viviente dice, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Así se traduce en una versión. O sea, el mundo despierta un deseo insaciable por tener todo lo que sale. Ya quieres el nuevo teléfono, ya quieres la nueva computadora, ya quieres el nuevo coche, ya quieres todo lo nuevo que está saliendo y te metes en una dinámica donde si no tienes el dinero para comprarlo, el otro recurso que tienes es endeudarte. Y cuando te endeudas para comprar algo, entonces tienes que trabajar para, además de cumplir con tus compromisos que ya tienes, cumplir con el compromiso que adquiriste al sacar aquel celular, computadora o coche a crédito. Y hay alguien interesado en que tú seas esclavo financiero. Hay alguien interesado en que tú no tengas libertad financiera. Hay alguien que quiere verte en pobreza, hay alguien que quiere verte endeudado. ¿Qué pasa en la casa cuando hay deudas y no hay dinero? El ambiente cambia. De manera mágica llega el dinero y la sonrisa aparece. Entonces, cuando hay falta de dinero, cuando hay falta de recursos, viene un sentimiento de frustración por no tener el dinero para comprar lo que queremos y por estar teniendo que trabajar horas extras para pagar aquel teléfono que se nos cayó y se nos rompió la pantalla. A los 15 días que lo compraste se te cayó, se te rompió la pantalla y estás haciendo unos corajes, ya tienes 18 meses pagándolo y todavía no sales. Ahora, dice la Biblia que el mundo tiene ese sistema donde busca atrapar nuestra mirada, la codicia en nuestros ojos, para despertar un deseo insaciable por tener todo. Ahora, no hay problema en comprar un teléfono, no hay problema en comprar un coche, no hay problema en comprar cosas. El problema es que cuando no tienes y tú deseas insistentemente aquello, el único camino que te va a quedar es o robarlo o endeudarte. Y esos son caminos
que no agradan al Señor. Ahora bien, llegamos a Cristo buscando ayuda, nos encontramos con Cristo, recibimos perdón. La pregunta es, si ahora que eres cristiano, todavía tienes deseos de comprar todo lo que se te aparece en el camino. La pregunta es que si ahora eres cristiano y entiendes que las deudas son malas, ¿te sigues endeudando? Cualquier hermanito que te trae un catálogo te vende pinturas que ni usas, te vende perfumes que no. Cualquier persona te vende a crédito y te endeudas y te endeudas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa tendencia? Bueno, es que el sistema de este mundo nos conduce a la mayoría al endeudamiento. Cuando hay un sentimiento de insatisfacción en una persona, en el sentido de que ella cree que puede dar más o hacer mejor las cosas, este tipo de pensamientos puede ser bueno porque lleva a las personas a esforzarse, a ser disciplinados. Es el pensamiento que tienen los campeones. Dan siempre lo mejor de sí. Buscan superar sus propios récords. Sus propios récords. Nos platicaba el pastor Fernando Sosa, él fue campeón de ciclismo, campeón mundial en una competencia de ciclismo, un pastor de la Ciudad de México, que va a estar en octubre, por cierto, en nuestro congreso. Nos contaba el pastor Fernando que él, al estar en la pista, se requiere una disciplina, se requiere una concentración y se requiere también una fuerte capacidad de reacción. Porque él decía, cuando dan el disparo, dan la señal para salir, de inmediato tienes que salir. Una fracción de segundo después hace que el compañero o la persona que va al lado te gane por milésimas de segundo. O sea, hay mucha disciplina, hay mucha concentración. Y una persona que quiere esforzarse, que quiere ser campeona, bueno, es porque dentro de sí sabe que puede dar más. Sabe que puede hacer, y es una especie de competencia consigo mismo. Voy a ser mejor, voy a esforzarme, voy a superar mi propio récord. El asunto es cuando te metes en una dinámica de competencia con otros y das lugar a sentimientos malos como la codicia. La codicia es un deseo insano de tener lo que otro tiene. No en el sentido de comprarlo, sino en el sentido de envidiarlo. Una cosa que tú desees algo y otra cosa es envidiar lo que otro tiene. La codicia, hay un diccionario que señala que la codicia es desear lo que no nos pertenece. Es el deseo vehemente de poseer o disfrutar cosas materiales sin prestar atención alguna a las leyes de Dios o a las leyes de los hombres. O sea, yo quiero eso a costa de lo que sea. Yo quiero esto, no importa si es algo que Dios dice que no. Yo quiero esto sin importar las leyes. Esa es la codicia. Y la Biblia dice que en el mundo se despierta la codicia. Mira lo que dice Éxodo 20, 17. Éxodo 20, 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. O sea, el Señor está diciendo, no permitirás que dentro de ti se empiecen a generar pensamientos malos que te conduzcan a llevarte a quedarte con la casa de tu prójimo a como dé lugar. Eso es otra cosa, porque a ti te puede gustar la casa de tu vecino y decir, bueno, voy a comprar un plano y voy a hacer una casa igual, me voy a esforzar, voy a trabajar, eso no es malo. El problema es cuando dentro de ti das lugar a pensamientos equivocados, a pensamientos incorrectos, donde tú vas a empezar a permitir que la maldad te lleve a generar pensamientos donde finalmente te quedes con la casa de tu prójimo. Y Dios dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En Deuteronomio 5:21 también dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás
la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si algo se ha desencadenado en los últimos tiempos en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, es una hambre en las personas por quedarse con lo que no les corresponde, con lo que no es de ellos, por quedarse con propiedades, empresas, negocios, coches que no son de ellos. ¿De dónde proviene toda esa codicia? ¿Quién incita a las personas a provocar ese tipo de cosas? La Biblia dice claramente de dónde proviene todo esto. Ahora, en 2 de Pedro, capítulo 2, se nos muestra que la codicia es una manifestación del pecado que hay en el interior del hombre. Se manifiesta externamente, pero es algo que está dentro. 2 de Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio y no se cansan de pecar. Seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia. Fíjate bien, dice que habla de los ojos llenos de adulterio, pero que provienen de un corazón habituado a la codicia. Habla de una manifestación externa a través de los ojos, pero esa manifestación externa tiene su raíz en el interior, algo que permitió la maldad dentro de sí. Mira, hay principios que usted y yo debemos comprender. Por ejemplo, Dios estableció en la ley, no matarás. La instrucción del Señor es no matar. Y cuando alguien de manera accidental mataba, asesinaba a una persona, Dios establecía ciudades de refugio, porque el propósito de esa persona no era matar a aquella, sino que accidentalmente estaba chapoleando, se le zafó el machete y le pegó, lo mató. Dentro de ella no había maldad en operación, sino que fue un accidente. En esos casos Dios les decía, hay ciudades de refugio, para que esta persona que accidentalmente asesinó a otra, la mató, tenga donde ir. Jesús dijo, a los fariseos les dijo, ustedes dicen, no matarán. Ustedes escucharon que fue dicho, no matarás. O sea, ellos enseñaban, los fariseos enseñaban lo que estaba escrito, no matarás. Pero Jesús dijo, pero yo les digo que el que se enoje con su hermano, el que le diga fatu a su hermano, está expuesto al infierno. ¿Por qué? Porque cuando alguien ofende a otra persona, cuando alguien se levanta con alevosía y ventaja para matar a otra persona, es porque dentro de sí ya la maldad echó raíces y condujo a la persona a cometer aquella acción. Una cosa es que alguien mate a otra persona de manera accidental y otra cosa es que lo planee, lo piense, haga los cálculos para acabar con la vida de aquella persona. ¿Quién dirigió a ese asesino para acabar con la vida de la otra persona? Satanás. Jesús está diciendo, la palabra dice en Pedro, cuando tiene los ojos llenos de adulterio, es porque el corazón está habituado a la codicia. O sea, cuando un hombre se la pasa viendo a mujeres casadas, cuando un hombre o una mujer se la pasa viendo a hombres casados, cuando una persona, por medio de su mirada, por medio de sus conductas, está manifestando esos malos deseos, esas expresiones de la carne proceden de un corazón que está habituado a la codicia, dice Pedro. Habituado quiere decir que está acostumbrado. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos acostumbrados a lo que la carne nos pedía. Pero ahora que venimos a Cristo, nuestro corazón tiene que ser circuncidado, nuestra mente tiene que ser renovada para que nuestras conductas, nuestras acciones, nuestra mirada, nuestro proceder dé evidencia que lo externo es algo producto de lo que Dios ha hecho dentro de nuestros corazones. ¿Alguien dice amén? Entonces, es evidente cuando el mundo ha atrapado a una persona que su corazón está habituado a la codicia, va a tener, dice la Escritura, sus ojos llenos de adulterio. Sigue diciendo la Escritura, han dejado el camino recto
y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Aquí habla de que hasta un hombre llamado Balaam, un hombre que era considerado un profeta, un hombre que tenía revelación de Dios, un hombre que Dios usaba su boca para proferir verdades, para hablar verdades, para hacer declaraciones. Dice la Biblia que Balaam dio lugar a la codicia, porque en cierto momento vino un rey para decirle a Balaam: Balaam, ven y maldice al pueblo de Israel. Y Balaam, pues le brillaron los ojitos cuando le estaban ofreciendo aquella ofrenda. Le dijeron: mira, Balaam, te vamos a dar esta ofrendita. Y entonces dice la Biblia que a Balaam le brillaron los ojitos. Bueno, no dice eso, pero yo lo interpreto así. 3 veces vino. Balaam se puso de pie y no pudo maldecir. Eso sí, probablemente tomó la ofrenda, pero no pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios estaba con ellos. Vino nuevamente el rey y le dijo: mira, si no me los maldices, no me los bendigas, te voy a dar otra ofrenda más grande, pero maldíceme al pueblo de Dios. Está hablando de que a un siervo de Dios, a un profeta, un hombre llamado Balaam, estaba siendo tentado, estaba siendo seducido por lo que le estaban ofreciendo. 3 veces vino la tentación, y en la tercera Balaam le dijo: mira, no puedo maldecir al pueblo de Dios, pero te puedo decir cómo le hagas para que el pueblo de Dios caiga en maldición. Pero vemos a un hombre que empezó como profeta, y dice la escritura que terminó como agorero, terminó como brujo, y murió a espada por los hijos de Israel. Un hombre que pudo haber sido un gran y extraordinario profeta de Dios, terminó como brujo, debido a la codicia. Es decir, la codicia puede encontrar en ocasión en cualquier persona, sea una persona nueva en la iglesia, sea un servidor, sea un sembrador, o incluso un pastor, un ministro de Dios. Si no tiene cuidado, puede llegar a caer en este asunto que tiene que ver con la codicia. Santiago capítulo 4, en Santiago 4, versículos 1 al 4, dice la escritura: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Si hay una casa en pleitos, si hay un matrimonio en contiendas, si hay situaciones, un lugar de trabajo donde hay serios conflictos de pleitos, esa es la pregunta: ¿de dónde vienen esas guerras? ¿De dónde vienen los pleitos en la familia? ¿De dónde vienen los pleitos en el matrimonio? ¿De dónde vienen los pleitos entre cristianos? Dice la escritura: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y mira lo que dice: codiciáis y no tenéis. Esta carta, la carta de Santiago, está escrita a la iglesia del Señor. No está escrita de una manera evangelística, no es para personas nuevas. Esta carta fue escrita por el apóstol Santiago, por el apóstol Jacobo, a la iglesia del Señor. Y le está diciendo a la iglesia del Señor: oigan, iglesia del Señor, ¿saben de dónde vienen los pleitos? ¿Saben de dónde vienen las guerras y los conflictos? Porque para una guerra no se requieren grandes ejércitos. Entre 2 personas empieza una guerra. En un matrimonio puede haber un conflicto, una guerra, un pleito. Y dice el apóstol Santiago: codician y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Pedid y no recibid, porque pedís mal. Ojo aquí. ¿Cómo piden, dice Santiago? Pedid mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Dice el apóstol Santiago que esas guerras provienen de las malas pasiones que se dan dentro de una persona. Señala también que algunas personas son capaces de matar a otros cuando codician. ¿Hasta dónde puede llevar a una persona codiciosa? ¿Hasta dónde puede llegar una persona que tiene problemas
en su corazón. Otros, dice este pasaje, que otros arden de envidia por la codicia. La codicia puede llevar a matar a una persona. La codicia puede llevar a una persona a envidiar. Codicias del puesto gerencial que una persona tiene y es tu superior. Y empiezas a dar lugar a la envidia, y cuando vienen esos sentimientos, también vienen malas acciones, porque la codicia que se da en el interior llevará a la persona a cometer acciones que atentan contra la palabra del Señor. Incluso algunos, sin saber, dan lugar a la codicia y así oran a Dios, porque dice este pasaje: pedid y no recibid. Ojo aquí. Está diciendo de personas que oran pero no reciben. Está hablando de personas que claman a Dios, que piden a Dios pero no reciben. Y luego se preguntan: yo ya le pedí mucho a Dios pero no me contesta. Yo ya estuve orando horas enteras, clamando horas enteras, pero Dios no me responde. Bueno, este pasaje señala que pide y no recibe porque pide mal. Señala el libro de Santiago que pide para gastar en vuestros deleites. Hay una versión que dice: pides para satisfacer tus propias pasiones. Otra dice: pide para satisfacer tus malos deseos. O sea que un cristiano de pronto puede estar orando, puede estar pidiéndole algo a Dios que no es la voluntad de Dios, sino que es el resultado de la codicia que se despierta en el mundo cuando nuestros ojos son cautivados por lo que este sistema de cosas que opera en el mundo ha impactado en nuestra vida. Una cosa es desear algo y otra cosa es codiciar algo. Para usted puede tener un deseo de comprar una casa o de comprar un coche, y eso lo va a llevar a trabajar, lo va a llevar a esforzarse, lo va a llevar a ser un buen administrador, lo va a llevar a buscar la bendición de Dios para comprar su coche. Pero si usted quiere un coche pero no trabaja, usted quiere un coche pero no es administrado, usted quiere un coche pero no se esfuerza, se levanta a las 11 de la mañana, se acuesta a las 5 de la tarde, acabándose el chavo del 8, y luego le pide a Dios: Señor, ¿por qué no me compre? ¿Por qué no tengo el coche que te estoy pidiendo? Lo quiero para llevar, hermanos, el domingo a la iglesia. Ajá. Y entonces cuando no recibes aquel coche y ves que tu vecino, que no viene ni a la iglesia, que 3 veces a la semana se avienta sus caguamas bien elásticas, que no tiene temor de Dios y tiene coche, y entonces tú le reclamas a Dios. ¿De dónde proviene ese deseo de tener el coche? ¿Por la envidia que le tienes al vecino? ¿Por el coraje que te da que él sí tiene y tú eres hijo de Dios? ¿O es un deseo que Dios puso en ti, que viene de una idea de progreso, donde además Él te está diciendo cómo tienes que trabajar, cómo tienes que administrarte, cómo tienes que vivir para alcanzar su bendición? Qué fácil es caer en la codicia de este mundo. Tener coche no es malo. El asunto es por qué quieres tener ese coche. Si no identificas la fuente de tus deseos, tarde o temprano te puedes estar metiendo en una dinámica de frustración y de insatisfacción por no alcanzar lo que tú quieres tener. Entonces, una cosa es pedir a Dios algo por un sano propósito, y otra cosa es que Satanás ponga en tu mente una semilla de insatisfacción que te hace codiciar lo que otros tienen, y eso te impide ser feliz. ¿Cómo se te sembró esa semilla en tu corazón? Ahí mismo en Santiago, cuando el Señor dice: pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites, inmediatamente relaciona la amistad con el mundo. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ojo aquí, esta carta, te lo repito, Santiago se lo está dando, el Espíritu Santo a través de Santiago se lo está dando a la iglesia, y les dicen: miren, ustedes piden, pero no reciben porque piden mal.
¿Y por qué piden mal? Porque piden para gastar en vuestros deleites inmediatamente en relación al mundo. Oh almas adúlteras, ustedes están pidiendo de acuerdo a la voluntad del mundo y no a la voluntad de Dios. Están pidiendo de acuerdo a lo que el mundo nos está ofreciendo y no al propósito de Dios. Te repito, el problema no es pedir un carro, sino más bien, ¿por qué pides un carro? ¿Porque a tu hermana le regalaron uno? Y a ti te da coraje y le estás exigiendo a tu marido que te compre un carro porque a tu hermana, su marido le compró un carro. Entonces de pronto puede haber motivaciones aquí que no son correctas, sino que somos movidos por la envidia, por el celo de que otro tiene, y yo quiero lo que a mi hermana le compraron. Y mira, su marido le compró un carro y yo quiero que me compres uno. Si llega tu marido con uno de hot dog y te dice, mira, vamos a trabajar para comprar un coche nuevo, y te enojas más. Entonces el problema no es el coche, sino que tal vez hay un sentimiento de que crees que te estás quedando atrás de tu hermana. Hay una especie de rivalidad con tu hermana o con tu hermano que te lleva a actuar así, te sientes menos. Tal vez se movieron sentimientos de inferioridad en relación con tu hermana o con tu hermano. ¿Quién crees que está detrás de esos pensamientos? ¿Quién crees que te está llevando a pensar que eres menos que tu hermana, que eres menos que tu hermano, porque él o ella tienen coches? ¿Por qué quieres endeudarte con un carro pagando mensualidades que no puedes pagar en este momento? ¿Quién te quiere meter en una dinámica de endeudamiento? A lo mejor te endeudaste con un teléfono de nueva generación y ni tienes para el saldo. Pero ahí andas presumiendo tu teléfono y siempre pidiendo la clave de Wi-Fi a donde quiera que vas. No tienes ni para el saldo, pero te endeudaste con un... ¿Quién te llevó a eso? ¿Cómo caíste? O sea, ahorita te la pasas trabajando para pagar tus deudas. Ahorita te la pasas trabajando para generar riquezas y pagar tus compromisos. Cuando Dios quisiera, Dios te bendijo con ese trabajo para que vivieras en libertad, para que salieras con tu familia, para que le pudieras servir con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Debemos tener cuidado ante el sistema que opera en el mundo y trae endeudamiento a nuestra vida. Probablemente ya tienes trabajo, pero apenas estás saliendo de tus problemas y ya quieres meterte en una dinámica de deudas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay algún sentimiento de insatisfacción que has venido acarreando y ahorita ya quieres a toda costa ya no parecer la misma persona? Cuidado. Tal vez este mundo ya te está trayendo, despertando codicia en tus ojos. En algún momento llegará el coche. Confórmate con la escoba que tienes en este momento. Esa que te heredó tu suegra. Algunos llegan a decir, Señor, Señor, te pido un hombre como Brad Pitt. ¿Qué quieres? ¿La figura o imagen de una cara bonita? ¿O el hombre de Dios para ti? Y algunos muchachos también dicen, Señor, dame una con la cinturita de Barbie. Ay. Y nada, les manda una como la de Barney. Mira algunas frases de personajes importantes que hablaron acerca de la codicia. Benjamin Franklin dijo, más fácil es reprimir la primera codicia que satisfacer la próxima. Tienes que aprender a reprimir la primera, porque si no la reprimes, ya no habrá freno
que te detenga. Muy interesante frase. Hay otra frase que dice, por nuestra codicia, lo mucho es poco, y por nuestra necesidad, lo poco es mucho. Otra frase dice, la tierra ofrece lo suficiente, esto lo dijo Mahatma Gandhi, la tierra ofrece lo suficiente como para satisfacer lo que cada hombre necesita, pero no para lo que cada hombre codicia. Número 4, otra frase dice, la codicia trae consigo la voluntad determinada de hacer el mal. Esa es la codicia. Otra frase dice, la codicia tiene el poder cegador, que todos los argumentos del mundo no convencerán a un hombre de que es codicioso. Otra dice, la riqueza, fíjate, esta está buena, la riqueza ha creado más codiciosos que la codicia de hombres ricos. Qué interesante, ¿no? Y la última dice, al necio, esto lo dice Job, capítulo 5, al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Qué tremendo, ¿eh? Algunos de estos pensamientos de codicia nos llevan al tercer aspecto que opera en el mundo, y es la vanagloria de la vida. Te repito, en el mundo opera el sistema que mueve la carne, que mueve la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida. Y hablar de vanagloria se puede traducir también como el orgullo o la arrogancia. ¿Qué despierta los deseos del mundo? Despiertan arrogancia, orgullo, vanidad. De manera que la persona rechaza algo porque cree que merece algo mejor. Rechaza un trabajo noble y honrado porque considera que tú estás para algo mayor. En algún momento me tocó platicar con una persona que se le cerraron todas las puertas y la única puerta que se le abría era un taxi. Irónicamente, ¿no? Para trabajar. Pero él decía, ¿cómo yo voy a trabajar en un taxi? ¿Cómo yo voy a andar si yo, mira, trabajé aquí, trabajé allá y tengo este título? Y pues mira, si es la única puerta que Dios te está abriendo, seguramente hay un trato de Él contigo. Prefería tener a su familia con hambre, con necesidad, con serios problemas, que según él, rebajarse a trabajar en un taxi. Trabajar en un taxi es algo honroso. Es una forma en que llevas un recurso a tu casa. Es una forma en que tú alimentas, te estás haciendo responsable, saliendo al paso. Tal vez tu finalidad no va a ser taxista, pero mientras llegas a tu destino, mientras llegas a tu propósito, tienes que buscar la forma de cubrir las necesidades en tu hogar. ¿Alguien dice amén? Entonces, a veces una persona rechaza un trabajo porque considera que quiere algo mayor, pero en realidad hay un trato de Dios con sus formas de pensamiento. Romper orgullo, romper vanidad, y eso puede ser a través de un trabajo simple, pero honrado.